Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Carrillo y a continuación les vengo a conocer mi trabajo de grado, modalidad práctica empresarial como requisito para optar el título de ingeniero agrónomo, el cual consiste en un diagnóstico floral con fines de implementación de especies agrícolas para el sustento de la abeja Apis mellifera en 5 veredas del municipio de Tame, Arauca. Como bien sabemos, la abeja se conoce como uno de los insectos encargados de la polinización de especies, ya que ésta al buscar su alimento realiza esta función transportando granos de polen de una flor a otra flor. También sabemos de la relación que existe entre la abeja, el ser humano, la agricultura y el medio ambiente. También que existen, por ejemplo, especies que brindan a la abeja ya sea polen, néctar o incluso ambas sustancias. Con el pasar de los años hemos visto cómo la población de las abejas ha venido disminuyendo. Una de las influencias de esto ha sido por la acción antrópica, la cual ha causado la pérdida de la biodiversidad, el desplazamiento de estas especies y también a causa de la actividad agrícola, por la utilización constante de químicos, la cual ha afectado la población. De ahí surge esta pregunta: ¿es importante conocer el tipo de flora de una región y sus posibles épocas de floración para fomentar la protección y reproducción de las abejas? Bueno, pues al conocer el tipo de flora de una región se hace de suma importancia, ya que conoceremos qué especies son potencialmente apícolas en dicha región. Para identificarlas se hace también de suma importancia, ya que esto nos ayudará a identificar qué épocas son la de floración de estas especies y así tendremos idea más o menos de cuáles son sus fechas exactas. En la oferta floral es necesaria, ya que pues gracias a esto conoceremos qué especies nos brindan néctar, polen o incluso las ambas o ambas sustancias, y así podemos preservar estas especies. Al momento de realizar el establecimiento de nuestro cultivo, este debe contar con las características adecuadas para que le brinde el suplemento necesario a nuestras abejas. En cuanto a los objetivos, en el general tenemos que identificar la flora con fines de implementación de especies agrícolas para el sustento de la abeja en las 5 veredas. Describir la flora natural y cultivada en las 5 veredas de este municipio. Identificar las especies agrícolas para su potencial establecimiento por su utilidad como sustento a las abejas y las épocas de floración de estas especies. Y socializar a los agricultores el impacto que tiene la aplicación de químicos y cómo afecta a las abejas. Bueno, en cuanto al marco contextual, encontramos a la Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional, APRODER, en la cual me encuentro culminando mis prácticas empresariales. En el marco teórico, pues tenemos el polen, que son células sexuales masculinas, las cuales se forman en el interior de los estambres y una vez maduros, estos son liberados. La polinización, esta es la función más importante y vital que realizan las plantas para fecundarse y reproducirse. Dentro de la polinización encontramos dos tipos, que es directa y cruzada. La directa se realiza dentro de la misma flor o en la misma planta, y la cruzada se realiza de una planta a otra planta, esta de la misma especie o contar con las mismas características que esa planta. Dentro de la flora apícola es de suma importancia en la apicultura, ya que pues esta es un recurso muy importante para las abejas, para que éstas puedan realizar sus productos como la miel, el polen, la cera, la jalea, entre otros. Luego encontramos el calendario floral. Este nos ayudará a identificar las épocas exactas de la floración de estas especies, y así nos podremos programar para cuando estas especies no se encuentren en dicha floración, mantenerle una alimentación constante a las abejas. Estas son algunas de las familias que se encontraron en estas veredas. Tenemos la Arecacea, Fabacia, Urticacia y Poáceas. En cuanto a la etología de la abeja, encontramos que pues es el comportamiento que presenta la abeja dentro de la colmena. Como bien sabemos, dentro de la colmena encontramos lo que es la reina, el zángano y la obrera. La reina, básicamente su función es realizar
la oviposición de los huevos, el zángano es de fecundar a la reina y la obrera es la de buscar el alimento y alimentar mantener a la colmena. En cuanto al marco legal, encontramos que pues las entidades encargadas de la protección ambiental de especies silvestres no consideran a la abeja como dentro de este grupo, ya que pues consideran más a la abeja como un animal doméstico, la cual sus leyes no la protegen. Pero encontramos lo que es la resolución 3759 del año 2003, la cual dictan disposiciones sobre el registro y control de plaguicidas químicos, los cuales afecten a los polinizadores. En cuanto a la metodología, acá encontramos un mapa en el cual se encuentran ubicadas las 5 veredas donde se realizó el presente proyecto. Acá encontramos las alturas, a las diferentes alturas a las cuales se encuentran las diferentes veredas. Estas alturas nos ayudarán a identificar la diversidad de especies que se dan en cada uno de los territorios. Bueno, para desarrollar la metodología nos basamos en los objetivos, en cuál consistía, pues describir la flora natural y cultivada en estas 5 veredas, identificar estas especies agrícolas y realizar un calendario floral y luego socializar a los agricultores el impacto que tiene la aplicación de agroquímicos. Para la descripción de especies se encontraron 57 especies potenciales en los 5 territorios en donde se realizó esto. Para esto se clasificaron en 5 grupos que fueron árboles, arbustos, rastrojos, pastos y cultivos agrícolas. En las especies de árboles encontramos los siguientes. Aquí encontramos especies como lo que es la palma real, los aceites, morichal, matapalo y cacique. Estas son especies las cuales predominan en la mayoría de los territorios, o incluso algunas las cuales son un gran potencial en alguna de las veredas. Por ejemplo, en una de las veredas como Mapoy es uno de los que más predomina en toda la vereda y es la que mantiene la mayor producción cuando ésta se encuentra en épocas de floración. En cuanto a lo que son las especies arbustivas, encontramos las siguientes. Encontramos lo que es el drago, botón de oro y achiote. Estos son como unos ejemplos de las que son más comunes. En el caso del botón de oro, esta solo se encuentra en una de las veredas, que es naranjito, la cual pues el productor o el dueño de la finca conoce de su gran potencial y ha decidido realizar la siembra de estas especies dentro del apiario y alrededor del apiario. Aquí encontramos una de las especies rastrojeras, o como sabemos, arbences, rastrojos o arbences. Una de sus gran ventajas es que mantienen una floración constante durante todo el año. Entre esas, una de las más comunes en todos los territorios fueron las siguientes. Encontramos lo que es la hierba de pollo, la dormidera, las 2 escobillas, la amarilla y la morada, y el cafecillo. Dentro de los pastos encontramos estos 2 que fueron como los más potenciales, los que más le brindan alimento a las abejas. Encontramos la braquiaria y el pasto estrella. Dentro de los cultivos agrícolas encontramos los siguientes. Estos generalmente se encontraron cultivos que bien sea son sembrados para uso comercial, para consumo propio o crecen de forma natural. Entre esas encontramos, por ejemplo, el limón mandarino, un cultivo de maracuyá, el cual está sembrado para uso comercial, plátano, también el cultivo de papaya. Para las especies agrícolas que seleccionadas para la siembra, que son potencialmente con potencial apícola, encontramos las siguientes. Esta se basó mediante un catálogo fotográfico realizado en el Cauca y en el Huila, del cual nos guiamos para realizar estas especies, y también de lo visto en campo, de las cuales tenemos especies como aguacate, café, guayabo, limón toronjo,
maíz, mandarina, mango y naranja. Estas son especies que tienen potencial apícola para realizar la siembra en estas especies, en estas veredas. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el calendario floral, el cual consiste en el nombre común de la especie, el nombre científico, su familia, las épocas en las que éstas florecen y el recurso que ésta le ofrece a la abeja, bien sea néctar, polen o ambas sustancias. También cabe resaltar que, por ejemplo, hay especies que, por ejemplo, la primera, como es anime, que florece 2 veces o en 2 épocas al año. También hay que resaltar la gran importancia de que son las especies, los rastrojos o los arbences, que estos generalmente tienen una floración constante, la cual nos ayudará a brindarle un alimento constante a las abejas cuando especies como esta no estén en floración. Para la socialización a los agricultores sobre el impacto que generan los agroquímicos, se hizo una reunión o se hizo una charla a los 22 usuarios en donde se les explicó no solo el impacto que le generan los agroquímicos a los polinizadores, sino también se les explicó cuáles son los tipos de polinizadores que hay. Porque, por ejemplo, no solo las abejas son las únicas encargadas de la polinización, como bien sabemos, también existen animales, existen otros tipos de insectos e incluso existe la polinización abiótica. También se le explicó a los productores cómo desde la actividad agrícola podemos mitigar este impacto que es la pérdida de estos polinizadores. Se les explicó que mediante la utilización de buenas prácticas agrícolas desde el inicio de nuestro cultivo vamos a tener un cultivo bien productivo y así vamos a disminuir la utilización de estos agroquímicos. Bueno, como conclusiones tenemos que pues gracias a esta identificación logramos identificar 57 especies potenciales, de las cuales, como mencioné anteriormente, logramos agrupar en 5 grupos, que fueron los árboles, arbustos, rastrojos y cultivos agrícolas, los cuales se les dio a conocer a los productores su potencial importancia de cada una de estas especies. Como mencioné anteriormente, la gran mayoría de estos arbences o rastrojos son de suma importancia en la apicultura, ya que, como mencioné, estos generalmente tienen una floración constante durante todo el año, y cuando algunos árboles no cuenten con la floración o no estén dentro de sus fechas, estos van a ser los encargados de suplir la alimentación de las abejas. La implementación de cultivos agrícolas en relación con una producción apícola es de suma importancia, ya que pues va a haber un beneficio mutuo. La abeja va a brindar la polinización al cultivo y el cultivo le va a brindar el alimento necesario a la abeja. También el buen manejo de las prácticas agrícolas nos ayuda, ya que vamos a tener un cultivo saludable, un cultivo bien productivo, el cual nos ayudará a los polinizadores a que tengan una alimentación adecuada y que ellos lleguen al cultivo a realizar el proceso de polinización. Como recomendaciones tenemos que pues es de suma importancia mantener el calendario floral actualizándolo, ir actualizándolo con el pasar del tiempo, ya que pues debido al cambio climático que está ocurriendo, las fechas de floración pueden variar en algunos territorios, en algunos lugares siempre van a ir variando estas fechas de floración. También se recomienda la introducción de cercadías. ¿Por qué? Debido a que, por ejemplo, no tenemos un cultivo, un solo monocultivo, y al introducir otro tipo de cultivo, lo que va a ayudar es que atraer controladores biológicos, los cuales nos ayuden a mitigar el uso indiscriminado de químicos. También nos ayudará a controlar las plagas que afecten a los polinizadores y a nuestro cultivo. Estos tipos de especies que introduzcamos en nuestros cultivos nos ayudarán que cuando vayamos a que nuestro cultivo no se encuentre en floración, este sea el que le supla las necesidades a nuestras abejas. Otra recomendación es realizar la siembra de estas especies agrícolas ya mencionadas anteriormente, que son potencialmente apícolas y nos ayudan al cuidado de las abejas. También la implementación de buenas prácticas agrícolas para que nuestro cultivo sea un cultivo productivo y sano, y así poder mitigar el uso indiscriminado de agroquímicos. Muchas gracias.